Corte considera que la frontera marítima que las partes tenían intención de señalar con los arreglos relativos al faro estaba constituida por el paralelo que atravesaba el hito fronterizo número 1. Ambas partes posteriormente aplicaron las recomendaciones de la ley de 1969, construyendo los faros tal como habían convenido y señalando con ello el paralelo que atravesaba el hito número 1. Los arreglos respecto de los faros de 1968-69, por tanto, sirven como evidencia y prueba de que la frontera marítima convenida sigue el paralelo que atraviese el hito fronterizo número 1. No se pide a la Corte que adopte una posición respecto del emplazamiento del punto Concordia, donde la frontera terrestre entre las partes tiene su inicio. Toma nota de que sería posible que este punto no coincidiera con el punto de inicio de la frontera marítima, tal como se ha definido. La Corte observa, no obstante, que esta situación sería la consecuencia de los arreglos alcanzados entre las partes. La Corte, por consiguiente, concluye que el punto de partida de la frontera marítima entre las partes es la intersección del paralelo de latitud que atraviesa el hito fronterizo número 1 con la línea de bajamar. Habiendo concluido que existe un punto marítimo convenido único entre las partes y que la frontera inicia en la intersección del paralelo de latitud que atraviesa el hito fronterizo número 1 con la línea de bajamar y continúa a lo largo de 80 millas marinas a lo largo de ese paralelo, la tarea siguiente de la Corte es determinar el curso de la frontera marítima a partir de ese punto. Si bien Chile ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Perú no es parte en esta convención. Ambas partes reivindican unos derechos marítimos correspondientes a 200 millas marinas. Ninguna de las partes reivindica una parte extensa de la plataforma continental en la zona donde se sitúa esta causa. La reivindicación de Chile consiste de un mar territorial de 12 millas marinas y una zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 200 millas náuticas de la costa. Perú reivindica un dominio marítimo de 200 millas náuticas. El agente del Perú declaró oficialmente en nombre de su gobierno que el término dominio marítimo utilizado en la Constitución del Perú se aplica de forma coherente con las zonas marítimas estipuladas en la Convención de 1982. Fin de la cita. La Corte toma nota de esta declaración que manifiesta un compromiso oficial formal por el Perú. La Corte se basa en las disposiciones del párrafo 1 del artículo 74 y el párrafo 1 del artículo 83 de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, que, como ha reconocido la Corte, refleja el derecho internacional consuetudinario. Los textos de estas disposiciones son idénticos, con la única diferencia de que en el artículo 74 se hace referencia a la zona económica exclusiva y en el artículo 83 a la plataforma continental. La metodología que suele emplear la Corte a la hora de procurar llegar a una solución equitativa consiste en tres fases. En la primera, construye una línea provisional de equidistancia, a no ser que haya razones que lo eviten. En una segunda fase, considera si existen circunstancias pertinentes que podrían hacer necesario un ajuste de esa línea con el fin de lograr un resultado equitativo. En la tercera fase, la Corte lleva a cabo una prueba de disproporcionalidad mediante la cual evalúa si el efecto de la línea, tal como se ha ajustado, es tal que las correspondientes porciones de las partes en la zona pertinente están en marcada desproporción con las longitudes de sus correspondientes costas. En el caso presente, Perú propuso que se siguiera la metodología de tres pasos que se siguió en la delimitación de la medida de la frontera marítima entre los dos estados. Chile no presentó ningún razonamiento al respecto. Su posición a lo largo de las actuaciones era que las partes ya habían delimitado toda la zona marítima por acuerdo en 1952.
puntos. En el caso presente, la delimitación de la zona marítima ha de iniciar en el punto final de la frontera marítima acordada, que ha sido determinada por la Corte como una frontera de 80 millas marinas y que se refiere como punto A. En la práctica, varias delimitaciones empiezan no en la línea de bajamar, sino en un punto más mar adentro, como resultado de un acuerdo preexistente entre las partes. La situación que encara la situación, no obstante, la Corte, no obstante, es poco habitual, dado que el punto de partida para la delimitación en esta causa está mucho más alejado de la costa, a 80 millas marinas del punto más próximo de la costa de Chile y a unas 45 millas marinas del punto más próximo de la costa del Perú. La metodología habitual que aplica la Corte tiene el objeto de lograr una solución equitativa. En términos de esa metodología, la Corte pasa a construir una línea de equidistancia provisional que parte del punto final de la frontera marítima existente o punto A. Con el fin de elaborar esta línea, la Corte selecciona en primer lugar unos puntos de base apropiados. En vista del emplazamiento del punto A a una distancia de 80 millas marinas de la costa a lo largo del paralelo, la Corte observa que el punto base inicial más próximo en la costa de Chile estará situado entre el punto de partida de la frontera marítima entre Chile y el Perú y en la costa peruana en un punto donde el arco del círculo con un radio de 80 millas marinas a partir del punto A intersecta con la costa del Perú. Para fines de construir una línea provisional de equidistancia, solamente aquellos puntos en la zona del Perú, en la costa del Perú, que están a más de 80 millas marinas del punto A, se pueden equiparar con puntos en una distancia equivalente en la costa de Chile. El arco de círculo dentro de un radio de 80 millas se utiliza para identificar el primer punto de base peruano. Puntos de base adicionales para la construcción de la línea de equidistante provisional se han seleccionado como los puntos más próximos costeros más próximos al mar, situados más cerca de la zona que se ha de delimitar. Estos puntos de base se sitúan al noroeste del punto de base inicial en la costa del Perú y al sur del punto de base inicial en la zona de Chile. Ningún punto en la costa del Perú que esté por debajo del sudeste de ese punto inicial, de esa costa, se puede equiparar con puntos en la costa chilena, puesto que todos están situados a menos de 80 millas náuticas del punto A. La línea de equidistancia provisional, por tanto, que se ha construido de esta manera, va en una dirección general sud-oeste, casi en línea recta, reflejando el carácter llano de las dos costas, hasta que llega al límite de 200 millas marinas, medido a partir de las líneas de base de Chile o punto B. Adentro de este punto, las proyecciones de 200 millas marinas de las costas de las partes ya no se solapan. Antes de continuar la aplicación de la metodología usual, la Corte recuerda que en su segundo alegato, Perú solicitó a la Corte que declarara y juzgara que más allá del punto donde termina la frontera marítima común, Perú tiene derecho a ejercer derechos soberanos sobre una zona marítima a una distancia de 200 millas marinas de sus puntos de base. Puesto que la Corte ya ha llegado a la conclusión de que la línea fronteriza convenida a lo largo del paralelo de latitud termina a 80 líneas marinas de la costa, el fundamento para el razonamiento chileno no existe. Además, puesto que la Corte ha decidido que procederá a la delimitación de las zonas de derecho marítimo que se solapan de las partes por medio del trazado de una línea de equidistancia, el segundo alegato del Perú ha dejado de ser pertinente y la Corte no necesita pronunciarse al respecto. Después del punto B, los derechos marítimos de las partes de 200 millas marinas no
ya no se solapan. La Corte observa que a partir del punto B, el límite de 200 millas marinas del derecho marítimo de Chile corre en una dirección generalmente hacia el sur. El segmento final de la frontera marítima, por tanto, procede del punto B al punto C, donde los límites de 200 millas marinas de los derechos marítimos de las partes llegan a hacer intersección. La Corte ha de determinar si hay alguna circunstancia pertinente que exige que se ajuste la línea provisional de equidistancia, con el objeto, siempre ha de recordarse, de lograr un resultado equitativo. En este caso, la línea de equidistancia evita cualquier amputación excesiva de las proyecciones marítimas de ambos estados. No aparecen en el historial circunstancias pertinentes en el historial que se ha presentado a la Corte ninguna circunstancia pertinente. Por consiguiente, no hay ninguna base para ajustar la línea provisional de equidistancia. El paso siguiente es determinar si esta línea provisional de equidistancia, elaborada a partir del punto A, produce un resultado en desproporción considerable en términos de la longitud de las costas pertinentes y la división de la zona pertinente. El propósito es evaluar la naturaleza equitativa del resultado. Como ya ha señalado la Corte, la existencia de una línea acordada que sigue una dirección de 80 millas náuticas a lo largo del paralelo de latitud le presenta una situación poco habitual. La existencia de esa línea haría difícil, si no imposible, calcular la longitud de las costas pertinentes y de la extensión de la zona pertinente si el cálculo matemático de las proporciones se fuera a llevar a cabo. La Corte recuerda que en algunos casos en el pasado, debido a las dificultades prácticas dimanantes de las circunstancias particulares del caso, no ha llevado a cabo ese cálculo. Más recientemente, la Corte observó que en su fase final de la delimitación, el cálculo no pretende ser preciso y es aproximativo. El objeto de la delimitación es lograr una delimitación equitativa, no una división igual de las zonas marítimas. En estos casos, la Corte lleva a cabo una evaluación amplia de la disproporcionalidad. Dadas las circunstancias poco usuales de este caso, la Corte sigue el mismo planteamiento en este caso y concluye que no se pone de manifiesto ninguna desproporción significativa que pusiera en tela de juicio la naturaleza equitativa de la línea provisional de equidistancia. La Corte, por tanto, concluye que la frontera marítima entre las dos partes, a partir del punto A, sigue la línea de equidistancia hasta el punto B y luego la línea el límite de 200 millas marinas medidas a partir de las líneas de base chilenas hasta el punto C. La Corte concluye que la frontera marítima entre las partes comienza en la intersección del paralelo de la latitud que atraviesa el hito de demarcación número 1 con la línea de bajamar y se extiende a lo largo de 80 millas marinas a lo largo de ese paralelo de la latitud hasta el punto A. A partir de este punto, la frontera marítima corre a lo largo de la línea de equidistancia hasta el punto B y luego a lo largo del límite de 200 millas marinas medido a partir de las líneas bases hasta el punto C. En vistas de las circunstancias del caso presente, la Corte ha definido el curso de la frontera marítima entre las partes sin determinar las coordenadas geográficas precisas. Además, no se ha pedido a la Corte que lo haga en los alegatos finales de las Cortes. La Corte espera que las partes determinarán estas coordenadas de acuerdo con el fallo actual en espíritu de buena vecindad. Por estos motivos, primero, por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República del Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de marea baja. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Sotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Sebutinde, Bandari. Los jueces ad hoc, Guillaume, Orrego Vicuña. En contra, el juez Gaya. 2.
por 15 votos a 1, decide que el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección oeste el paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. A favor, el presidente Tomka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Bandari, los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En contra, la juez Sebutilde. 3. Por 10 votos a 6. Decide que dicho segmento inicial se extiende hasta un punto A, situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única. A favor, vicepresidente Sepúlveda Amor, jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trinidade, Yusuf, Donoghue y juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tomka, los jueces Sue, Gaya, Sebutilde, Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 4. Por 10 votos a 6. Decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y la República de Chile, calculada desde dicho punto, hasta su intersección en el punto B con el límite de las 200 millas marinas medidas desde la línea de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas calculadas desde las líneas de base a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. A favor, vicepresidente Sepúlveda Amor, jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trinidade, Yusuf, Donoghue y los jueces ad hoc, el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tomka, los jueces Sue, Gaya, Sebutilde, Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. Por 15 votos a 1. Decide que por los motivos expuestos en el párrafo 189 supra, no procede que la Corte se pronuncie sobre el segundo punto del alegato final de la República del Perú. A favor, el presidente Tomka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Sebutilde, Bandari y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el juez ad hoc Orrego Vicuña. Pido ahora al secretario de la Corte que dé lectura en francés a la parte dispositiva del fallo. Muchas gracias, señor presidente. Por todos estos motivos, la Corte, por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República de Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de la marea baja. A favor, el presidente Tomka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Bandari. Y los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En segundo lugar, por 15 votos a 1. Decide que el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección oeste el paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. A favor, el presidente Tomka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya y Bandari. Y los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En contra, la juez Sebutilde. 3. Por 10 votos a 6. Decide que dicho segmento inicial se extiende hasta un punto, el punto A,
situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única. A favor, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Donoghue y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tomka, los jueces Xue, Gaya, Sebutinde y Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 4. Por 10 votos a 6. Decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y de la República de Chile, calculada desde dicho punto hasta su intersección, en el punto B, con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas, calculadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. A favor, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf y Donoghue, y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tomka, los jueces Xue, Gaya, Sebutinde y Bandari, y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 5. Por 15 votos a 1. Decide que por los motivos expuestos en el párrafo 189 supra, no procede que la Corte se pronuncie sobre el segundo punto del alegato final de la República del Perú. A favor, el presidente Tomka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaya, Sebutinde y Bandari, y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el juez ad hoc Orrego Vicuña. Muchas gracias, señor secretario. El vicepresidente Tomka y el vicepresidente Sepúlveda Amor agregan declaraciones al fallo de la Corte. El juez Owada agrega al fallo una opinión separada. El juez Skotnikov agrega al fallo una declaración. Los jueces Xue, Gaya, Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña agregan al fallo una opinión disidente conjunta. Los jueces Donoghue y Gaya agregan al fallo sendas declaraciones. La juez Sebutinde agrega al fallo una opinión disidente. El juez ad hoc Guillaume agrega al fallo una declaración. El juez ad hoc Orrego Vicuña agrega al fallo de la Corte una opinión separada, en parte acorde y en parte disidente. El texto mecanografiado del fallo estará disponible a partir de hoy. También estará disponible en breve en el sitio internet de la Corte. El texto impreso estará disponible en un futuro próximo. No habiendo hoy más puntos que tratar, declaro levantada esta sesión.